Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Daniel López y el día de hoy les vengo a explicar sobre la función de frecuencia, para qué sirve y qué nos ayuda, qué nos facilita. Y bueno, esta función es muy fácil. eh, y bueno, entonces vamos a aprender cómo hacerlo. Bueno, primeramente la función de frecuencia nos permite contar el número de veces que un número se da en un intervalo dentro de una serie de valores. En este caso pusimos un ejercicio en el cual la serie de datos, como podemos ver a la izquierda, son datos de altura de deportistas. En este caso va de 1,48, 1,55, 1,64 y cogemos, si, cogemos 100 datos al azar. Eh, la explicación, que es el rango, el intervalo grupo, que en este caso es grupo que vamos a escoger, y la frecuencia, que ya está listo, solamente la tengo ahí para explicarlo. Bueno, primeramente, revisamos la columna del cual vamos a sacar los datos, dentro del cual se va a revisar la frecuencia con la que se repitió un dato. En este caso son los números del 140 hasta el 200. En el momento de seleccionar no debemos seleccionar el nombre. Entonces, si nos vamos acá y seleccionamos, como dicen aquí podemos ver en la fórmula, seleccionamos todos estos datos sin seleccionar el nombre, como ya ahí decía. Entonces, ahora lo que hacemos, después de seleccionarlo lo fijamos también. Y después lo que hacemos es, lo que hacemos es hacer eso mismo, pero con el intervalo grupo, que en este caso es esto. Entonces, como dice acá, entonces fijamos de F3 hasta F7. Sí, es decir, entre el 150 y el 160, en el grupo 160 frecuenta 20 veces. Entre el 160 y el 170, el grupo 170 frecuenta 15 veces, y lo mismo. En este el 180. Listo. En este caso, bueno, ¿por qué es importante la función de frecuencia? Bueno, la función de frecuencia es importante porque, digamos, en este caso, si usamos normalmente, si tenemos un valor mayor a 200, a 190, en este caso quedaría totalmente perdido. Lo que nos ayuda a la función de frecuencia es agarrar esos datos y calcular los últimos valores de la lista. Entonces, así armamos vamos a repasar, así armamos la función, la fórmula, qué pena, otra vez. Entonces abrimos corchete igual a, se pone el más porque el intervalo es positivo. Entonces siempre se tiene que comenzar con el más. Pone frecuencia, que es lo que necesitamos, frecuencia, y ahí mismo ya nos da sola la fórmula. Necesitamos los datos y los grupos. Entonces los datos fue lo que ya seleccionamos y los grupos fue lo que ya seleccionamos. Entonces, y bueno, y cuando terminamos cerramos corchete y ahora sí nos da estos resultados. Bueno, eso es todo por hoy y espero que les haya quedado claro sobre para qué sirve, sobre cómo funciona la función de frecuencia y muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la función sumar.si. Esta función se usa para sumar los valores de un intervalo que cumplan los criterios que se especifiquen. La sintaxis de esta fórmula es sumar.si, abro paréntesis, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, rango, raya al piso, suma y cierro el paréntesis. Desglosando la sintaxis, podemos ver sus tres componentes. Rango es un componente obligatorio y es el rango de celdas que se desea evaluar según los criterios. Las celdas de cada rango deben ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Vale aclarar que los valores en blanco y de texto serán ignorados en la fórmula. El siguiente aspecto es el criterio. El criterio también es obligatorio y es el criterio en forma de número, expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que se van a sumar. Por último, tenemos un aspecto opcional de la fórmula, que es el rango raya al piso suma, y son las celdas que se van a sumar. Si esto se omite, se usarán las celdas que se eligieron inicialmente en el rango. Para emplear esta fórmula vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a llevar a cabo con la base de datos
de la empresa Gas y Energía S.A., donde podemos ver nombre completo de los empleados, su edad, su cargo, si tienen o no curso de altura, si tienen o no curso de bioseguridad, los años de experiencia, el valor neto a pagar y el número de hijos que tienen. Lo primero que nos piden es hallar el total neto a pagar a los soldadores de la empresa. Entonces, para esto comenzamos a construir nuestra fórmula. Entonces, igual, sumar sí, elegimos la función sumar sí, y vamos a elegir primero el rango. El rango se encuentra en los cargos, ya que estamos buscando a los soldadores. Punto y coma, elegimos el criterio deseado, en este caso es soldador, y luego elegimos el rango que se va a sumar, que en este caso está en el neto a pagar. Cerramos la fórmula y podemos ver que nos da 8.400.000. Aquí está el resultado correcto, entonces lo vamos a mostrar a ver si nos dio correctamente. Efectivamente, el valor neto a pagar a todos los soldadores de la empresa es 8.400.000 pesos. Ahora nos vamos al segundo ejercicio, que es hallar el total de hijos de empleados que tengan una experiencia mayor a 5 años. Entonces vamos a construir la fórmula, comenzamos igual, buscamos nuestra función sumar sí, y el primer rango, lo primero es el rango, entonces el rango lo vamos a encontrar en el H, ya que lo que nos interesa son los años de experiencia, entonces lo vamos a buscar aquí. Luego, aquí vamos a hacer algo diferente, y es que como queremos buscar los empleados con experiencia mayor a 5 años, esto lo vamos a escribir. Para esto vamos a usar comillas, mayor a 5, cierro comillas, ahora cierro paréntesis y selecciono el rango suma. ¿Cuál va a ser el rango suma en este caso? Lo que encontramos en el rango suma en este caso va a ser lo que encontramos en la columna J, o sea, número de hijos. La seleccionamos completa, la cerramos y nos da que el total de hijos de empleados con experiencia mayor a 5 años es 20. Vamos a comprobar 20. Así podemos concluir algunos ejemplos de cómo se emplea esta función, bastante útil para bases de datos y para crear análisis de manera rápida.